¿Ya estamos en vídeo? Sí. Madre mía, chavales. Bueno, ¿con qué empezamos? TikTok, Alex Kister and Andrew Kong. Bueno, ¿qué opinas de estos tíos? Tienen cáncer. Toma. Y además, nacieron en 1913. Ese año era el año de la política de... Constitución española. Toma. Toma. Bueno, chavales, vamos a hacer un especial 2000 suscriptores. 2500, porque tenemos... 2277. Tenemos... Toma. Hemos ganado, perdón, 2 millones de suscriptores hemos ganado. Así de la nada, así. Mira, va a ser esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, toma. 6000. ¿Cuántas reproducciones? 11 millones. 11 millones. Gracias, chavales, por la... Eso he puesto. A ver, especial... En este especial... 25.000 suscriptores. En este especial hemos traído un invitado muy especial. ¡Lolito! Lolito, ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Lolito, tío? bienvenido al Colche Project, O sea, de... Cinceso 2. Project. A ver, Lolito, te has retirado del Fortnite, tío. Sí, tío, es que ya no me gustaba el Fortnite. Chavales, este es Lolito. Me gusta el Minecraft. Hostia, el Minecraft. A mí también me gusta más. ¿Te gusta el Minecraft? Hostia. ¿A ti? Sí, chaval. Descanso Descansa en paz. publicitario. I like it. Yep, it's mine. The price is Ofertón de mine. Temu. I feel so rich. Oh yeah. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. Oh, I'm shopping like a billionaire. Let's go. Google Play, gracias por patrocinarnos. Shopping like a billionaire. Get it straight. Lomi, gracias por patrocinarnos. Quédate, no sé qué ponía ahí. J'ai pensé à des plats d'exception. Afin de les réaliser, j'ai demandé à 5 passionnés d'aller à la rencontre de mes producteurs. ¿Entendéis? Ils rempliront une malle culinaire de produits qu'ils rapporteront au St. James. Bueno, pues gracias por el espacio publicitario. Muchísimas gracias por vuestro dinero. Gracias, Lomis, por patrocinarnos. Quédate con él, que también gracias por patrocinarnos. Gracias por patrocinarnos. Tenemos un anuncio importante que daros. Nuestro desarrollador de favorito ha muerto. ¿Y quién es? El pelo largo ese, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, llamaba Ajondres. Ajondres. Ese. Ha patrocinado el vídeo y luego se ha muerto. ¿Sabes de qué? De las algas nutritivas esas. Ujú. El tío bebía demasiadas algas nutritivas y falleció. Y ¿sabes lo que pasa? Que esas algas solo tenían 3 vitaminas y solo valía para peces. Pero para humanos no. Y para hombres lobo. Toma. Recordemos, el hombre lobo es un hombre lobo. Rule 34. No. No, tío, no. Tío, ten cuidado que tenemos 2 millones de suscriptores en este canal, tío, no querrás perderlo. ¿Este es el hombre lobo que te decían? Ujú. ¿O este? Es el otro, el naranja. Este. No, el naranja. Este. Ese es de Final of Freddy. Finis a Freddy. Las finales de Freddy, tío. Dios. O este. Dios. A ver, Visionario. Busca el visionario. visionario. El visionario. Tenéis que comprar este libro. Lolito, te has quedado callado, no te dices nada, hostia. He perdido a mi mujer, a mis hijos. Todo por el Fortnite. Bueno, tío, ¿quién te dice que te compres todas las skins? Pedazo de tonto, macho. Eso. Cómprate una a la semana, una al mes, pero no una al puto día, cabronazo por inflón. Ese tío es el visionario, tío.
Le ha robado el logo o sea, A PewDiePie. a Tree-Line. Lo odio. Atrayendo más suscriptores al canal, macho. ¡Por supuesto! Sí lo odio, en verdad. ¡Venga! No importa nada. No puedes enseñar eso, tío. Pero si eso no es el símbolo del nazismo. El símbolo del ¿De qué? judaísmo. El otro día me llegó un paquete a mi casa. ¿Un paquete? Abro la puerta y está el tío este. ¡No! No puedes poner eso, tío. Ya está, nos van a banear el vídeo. Me van a banear, hostia. Nos van a baneanear. Hitler nazi Germany. Vale, ya tenemos un país prohibido. Tenemos Alemania prohibida en este vídeo. Bueno, vino este tío a darme un paquete a mi casa, ¿vale? Abro la puerta y me da un paquete. Y digo, ¿qué es? Abro el paquete y es el jodidísimo, ¿sabes quién era? ¿Quién? El puto libro de Wigeta. Y uno de J el pelirrojo. Dije, ¿pero quién me ha enviado esto? No puede ser. Llamé a YouTube Planet, ¿ok? You Planet. No, YouTube Planet. Ah, verdad. YouTube tiene un planeta. No sé si lo sabéis. Ha comprado un planeta entero solo para los youtubers. Está en el sistema solar, ¿no? No, de hecho no está en el sistema solar, está en el sistema octonario. Octonal. Octonario, En el sistema operativo. exacto. Fuimos allí. ¡Callaos! ¡Coño! Fuimos al planeta YouTube. YouTube Planet. Nos bajamos. Que os callé la puta boca, coño, qué pesado, macho. Puto romano. Después de llegar al YouPlanet, o sea, donde estaba YouPlanet, entramos por la puerta de direcciones, la puerta esa que pone direcciones. Entramos dentro, tío. ¿Sabes quién estaba? ¿Quién? Willy Rex y Vegeta. 777. Desnudos. Desnudos. Desputonudos. Estaban haciendo... No estaban haciendo cosas, pero estaban desnudos. Estaban follando. No, he dicho que no. Estaban teniendo relaciones sexuales. No, de ningún tipo. Entré dentro y dije, hostia, ¿pero qué hacéis? No podéis hacer esas cosas, no podéis. No podéis. Me dijeron, ¿sabéis qué? Estamos en YouTube Planet. Aquí hacemos lo que nos salga de la polla. Eso te dijeron, pero lo podemos banear de You Planet. No estás entendiendo. Lo que quiero llegar con esto es que todos los youtubers tienen un doble. Un doble. El youtuber original, está en YouTube Planet. El réplica, el bot está en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque tiene que tener interacciones sociales. Tú te vas, por ejemplo, a Andorra y puede ser que te encuentres a Willy Rex y te tomes una foto con él. A esa posibilidad. Entonces, para llenar esa posibilidad, traen un clon y lo ponen en el planeta Tierra. ¿Qué te parece esa? No es una teoría. Estaba totalmente cuerdo esa noche. Entonces dijeron... Empezaron de esta manera, ¿no? Sí. Justo así. Eso te dijo. Me hizo firmar un paquete de confidencialidad. Y dije, ¿para qué? Y dice, para que si dices algo de esto, te metamos en la cárcel. Y lo estoy contando. Lo estoy contando aquí. O sea, que me van a meter en la cárcel a mí por decir la verdad de YouTube. Me estoy jugando aquí. Me estoy jugando aquí toda mi vida. Eso es tu firma. Pedrof. Un poco más pequeña, pero más o menos. Más pequeño. Efectivamente. Así. Podría funcionar. Entonces dijo, tienes que firmarte el paquete de confidencialidad, si no te matamos. No dijeron que me van a matar. Eso no. Me dijeron que me podían meter Estoy follando a la mosca, mi puto hombro. que me podían meter en la cárcel por esto. Te podemos meter a la cárcel por esto. Bueno, en verdad no lo dijeron, lo ponían en el papel, pero yo sé lo que es un contrato de confidencialidad. Bueno, no lo decimos, pero lo pone el papel. Así que después de este vídeo puede que no aparezca por mucho tiempo porque voy a estar en la cárcel. Voy a estar en la cárcel. Me van a meter en la cárcel. Por decir esto, por decir la verdad de YouTube Planet. Pero diréis, ¿por qué hay un YouTube Planet y un YouPlanet? ¿Sabéis que el You no es por YouTube? ¿Sabes por qué es? Por
youtubers de mierda. Toma. Toma. Tienen a todos los youtubers de mierda. Empezamos por Auronplay. Pasamos por Wismitsu. Seguimos por Miare. Y ya no me sé más, solo me sé eso. Pero son tontos seguramente todos. Tienen un planeta diferente. Han comprado otro planeta que se parece a YouTube, pero más pequeño. Ligeramente más pequeño. ¿A qué? ¿A Tierra? No, al planeta YouTube. Tú ven... Metieron ahí todos los youtubers ¿Y tontos. planeta YouTube rojo? ¿Cómo? ¿El planeta YouTube rojo? No. De hecho es como la Tierra. ¿Por qué? Rojo, Porque si es un planeta rojo, no puedes hacer nada. En plan, ¿qué haces en un planeta rojo? ¿Mm? Dime. ¿Me? Pues rojo es diferente la atmósfera. No. Era como la Tierra. Tenían lagos. De hecho tenían un anillo. ¿Sabes? Ah, sí, tenía un anillo. Pero lo tenían, no era un anillo, era un triángulo. Por la esta de YouTube. ¿Has visto la placa esta de YouTube? Pone un triángulo. Pues así, por eso. ¿Y es natural o artificial? Totalmente artificial. ¿Sabes quién lo diseñó? Yo. No. Lo diseñó. ¿Has visto el primer vídeo de YouTube? El del zoo, Miyate Zoo. Sí. El tío que lo presentaba hizo eso. Él con sus manos. Su mano. ¡Ay, señor! Estos gusanitos. ¡Gusanito! No. Gustosines. Qué caro, 65 céntimos. 65 o 69. 5. Madre mía. Qué bien que no estamos grabando, porque podría decir que cuando asesiné a mi vecina, no la enterré en el... O sea, hay una de estas que dicen, en el mejor lugar donde puedes encontrar un cadáver es en el lugar más visitado de Marruecos. Porque nadie se da cuenta de que la has enterrado ahí. ¿Sabes dónde enterré? En su jardín. Y al lado hay un bosque. Entonces se pensarán que está en el bosque. Irán al bosque y nunca buscarán en su jardín. Hostia. Entonces eso. Enterrar el cadáver a 9 metros debajo. Y encima un perro muerto para que cuando dice, hostia, los perros han encontrado algo. Busquen y solo sea un perro muerto. Toma. Entonces el 4-1 de diciembre es 2. Sí. Toma. Entonces. ¿Sí? Entonces. Entonces. 20 años, chaval. ¿Qué? Yo qué? Que tienes 20 años. Yo. Unos 16. ¿Cuándo? Ya, yo también. Toma. Qué fácil. Toma. Se parece a mi casa. Sí, literalmente mi casa. Todos los cadáveres están en el mismo punto. Toma tomate. ¿Cómo era este? Jaque mate con... Tomate. Toma. Jaque mate con cáncer. Toma. No.
saca soso, in the phone, ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a ir al baño. ¿Va al baño? Sí. Por... Otro día. Con un tío que tiene una teoría. Teoría de la relatividad. No tan compleja. Tiene una teoría de que decir, si todas las personas saltáramos todas a la vez, ¿qué pasaría? Nada. ¿Sabes lo que pasaría? ¿Has visto cuando estás en una bola de metal o de aluminio? Vamos a poner aluminio. Porque tienen capas. El aluminio tiene capas, ¿no? Entonces, sería como más comparable a la Tierra. Coges una pelota de aluminio. No. Una pelota de aluminio. Minio. La pones en tu mano y la aprietas. Eso es lo que le pasa de la Tierra. Porque toda la presión del sumo la Tierra, ¿sabes? Uf. Y derrotaría la Tierra. Pero solo son los que pueden saltar, ¿no? ¿Qué? Solo son los que pueden saltar. ¿Cómo? Los humanos que puedan saltar. ¿Y quién no puede saltar? Los que no tienen piernas. Los muy gordos.
Y... Bueno, pues sabes que ahora todos pueden saltar. todo. Todo. Todos, incluyendo Bebés, ancianos, todo. ancianos, han. En ese caso la tierra se expande. Es que verdad, los bebés tampoco pueden saltar. A ver que se me... Esto no tienen piernas los bebés. No. No. Vamos, los que yo tenía nunca tenían piernas. No como renacuajos, tienes que esperar a que les salgan. Pero no aguantaban porque los metía dentro de la... ¿Has visto que los renacuajos los ponen en agua? Cuando meto mis bebés en las peceras... ¿En serio, tío? Pero el peso de la Tierra es muchísimo mayor que el de todos los humanos. No. Leí en TikTok En TikTok. algo que decía que no era así. En TikTok. Hostia. Es una fuente confiable de información, ¿no? Claro, tío. Igual que Twitter, Hostia. igual que Facebook Kids. ¿Qué pasó con ¿Qué pasó con Facebook Kids? ¿Y qué pasa con Pornhub, tío? Que serían niños follando. Lo cerraron por pedofilia infantil. Bueno, más bien por pederastría. ¿Cómo? Pederastría. Pederastia. Pederastría. Bueno, amigos de TikTok, donde decir en los comentarios si es mejor pederastría o pederastria. O mejor que venga tu padre borracho a casa y te pegue una paliza que flipes. Literal. ¿Qué preferís? Entonces, La Series X, la que estoy buscando. Es un sorteo que tenemos, chavales. A los- también todos los que se suscriban y copien el link participarán en un sorteo. Efectivamente. Solo tenéis que suscribiros, pegar el link, pegar abajo en la descripción veis un correo electrónico, os vais a PayPal, ponéis cantidad 100, ponéis vuestro correo y luego ponéis el que habéis copiado. ¿Vale? Efectivamente. Y esa Evo Series X, la que estáis viendo, la que estamos sorteando, que sí. Sí. Porque te juro que no es una grabación de un juego o algo así. ¿No? Es la vida real. Pues no lo veis, que se nota realismo. Mira, ¿Veis? es que tenemos demonios en la casa, por eso hay problemas. Esta es la frase que llevan los demonios y no lo que ha pasado. Se nos ha colado uno de cuantos demonios. Así de hace mi tío cuando le corté la garganta. Hostia, ¿y quién es tu tío? ¿Y quién es tu tío? José Almendro Bellaco. Hostia, bellaco. Ese es el apellido. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un bombero Y una bombera. y mi vecina? Que se follan los dos. ¡No! Que el bombero está vivo y mi vecina no. Pero dejaste escapar, que ahora te van a anunciar. ¿Quién le va? La prostituta esa, no me acuerdo. Curiosidad. ¿Sabíais que Garfield era un cómico? O sea, un cómic, perdón. Un cómico. Era un cómic. La primera vez que se sacó un cómic. Ah, Las ya, primeras pero- tomas tienen un capítulo final. ¿Sabes lo que pasaba? Sí. Estaba Garfield durmiendo, ponía en el bocadillo Z, 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 y luego ponía otra de estas, y ponía la otra lo mismo, Garfield, ponía Z, 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 y al final sean 3 puntos y luego silencio. Se había muerto. Yo me acuerdo. En el último tomo de Garfield moría. Y ya no había más. Pero como se quedaba. Para siempre. No, no está durmiendo, está muerto. Exacto. A ver, Garfield, los gatos cuánto viven, 14 años. Algo así. Hostia. ¿Y cuánto duró Garfield? No sé.
Digo, en la emisión de aire. El cómic no sé. Uy, fuera coña, ¿cuántos años tiene Garfield? Garfield no es muy antiguo, A ver, sí, lo de los años 70. No jodas. Creo yo que sí. Va. Hostia, del 78. Hostia, pues sí que es antiguo. Ah, pero los primeros cómics son estas mierdas, ¿sabes? Ya, Garfield tenía otro diseño. Garfield era un... Como Dios. Sí, en verdad sí. Por un pompero. ¿No? Mira, Garfield y... ¿Cómo se llamaba el otro? Scooby-Doo, ¿no? Escribo en un diario. Algo se llamaba, ¿no? Algo. Algo. Se llamaba Panayas, algo así, ¿no? Y el otro se llamaba Joe o algo así, el niño de gato. ¡Eh! ¡Un disparo! ¡Un disparo! ¡Un disparo! ¡Un ¡Me están disparo! disparando mundiales! Nos están disparando otra vez. Chavales. ¿Os lo podéis creer? Yo no. Dice... Jaja. Está algo camp. Dejad de dispararnos, hostia, que no damos nada, que no. Madre mía, tío, es que son los putos subnormales, nos están disparando, ¿sabes por qué? Por decir la verdad, por decir la verdad. Aquí estamos por el pueblo español y para el pueblo español. ¡Parar! ¡Parar! La ETA está aquí. La ETA. ¡Oh! Señor, te pido. ¡No! ¡No! Ah, no, eso es un pelotón de fusilamiento. No. Tranquilo, es normal. Es normal. Sí. Aquí en Venezuela pasa boba. Mucho más muerto. Gracias a Wallapop, gracias Marca Madre por hacer mía, muchísimas tan bien gracias. hechas. Aprovechemos el momento. Hostia, ha pasado por el espejo. Poro. Recuerda, chavales, grabación, y recordamos el sorteo que estoy poniendo. La Evo 6X. Toma. Bueno, chavales, nos vemos en otro vídeo, Me está ¡Toma! hablando mucho y me estoy poniendo los nervios. De los nervios. Más ni menos. ¿No? Bueno, chavales, Chavales. un día más, un día menos. Un día más, un día menos, chavales. Nos oímos. En Cataluña. Darnos un toque. Un toque. Darme la brasa. Bueno, ya lo he escuchado, chavales. 1, 2, 3, 4 de diciembre. Pim pam.